Apuntadores, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 de Los que quieren mandar, el programa de la Alianza de Medios y Libreta de Apuntes con los candidatos presidenciales. El invitado de hoy, muy conocido, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y 2 o 3 veces candidato. Dos y media. Esta es la tercera. Esta es la tercera yo como candidato, pero cuando digo media, es que en el 2010 yo fui candidato a la vicepresidencia con Antanas Mocus, en la Ola Verde, que fue un gran movimiento en Colombia. En esa campaña yo me lesioné, me caí de mi bicicleta, me quebré la cadera sí, y claro. no pude participar Terminar. con toda la fuerza. Pero bueno, entonces 2 y media, pero estamos la tercera. Entonces, 2 y media, candidato presidencial. Y vamos a empezar con la pregunta con que empezamos siempre. ¿Por qué quiere mandar, doctor Fajardo? Porque yo entré a la política hace 25 años, viniendo de un mundo distinto. Yo vengo del mundo académico. Yo era profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional en Bogotá. Y regresé a mi ciudad, a Medellín, a reunirnos con un grupo de personas de las organizaciones sociales, ONGs, del mundo académico, del mundo de la cultura, del mundo del emprendimiento, algunas personas del mundo de la empresa, con una convicción: se puede hacer política diferente. Lección que yo aprendí en Bogotá, viendo a Antanas Mocus como alcalde, que mostró que se podía hacer diferente, para hacerla en Medellín. Y empezamos el siglo XXI en las calles de Medellín, haciendo política por principios, por convicción, y logramos sintonizarnos con la ciudad y demostrar que se puede hacer política diferente, se puede hacer un gobierno diferente, se puede transformar la realidad y de manera muy exitosa. Y desde ese día hasta el día de hoy he estado dedicado a lo público y a luchar y a trabajar por mi país. Aunque ustedes no lo crean, a pesar de que ha sido alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y un personaje muy reconocido, están todavía todos ustedes, todos, bajitos en reconocimiento. Entonces aprovechemos y digámosle a nuestros oyentes y seguidores quién es Sergio Fajardo. ¿Cuánto tiempo tengo para responder esa pregunta? Lo suficiente Voy a empezar para de una que... manera que me gusta empezar y que no es la habitual en política. Yo nací privilegiado en esta sociedad colombiana. Mi papá era un arquitecto destacado, famoso de la ciudad de Medellín, y por el hecho de nacer en esa familia que nací, tuve todas las oportunidades. Muy rápido en la vida me di cuenta de algo que me perturbó y que todavía me parece central en lo que yo hago, y en el fondo es la razón más profunda para que tú y yo estemos hablando acá hoy. Me di cuenta que el origen social, el lugar donde uno nace, para la mayoría de personas en Colombia define lo que van a poder ser en la vida. Y ahí están las raíces de las desigualdades de esta sociedad. Y desde siempre pensé que esto era un hecho injusto que nosotros tenemos que transformar, porque ninguno de nosotros escoge dónde nacer. Cierto. Entonces, eso lo tuve claro relativamente pronto en mi vida, y una de las razones y de las formas de enfrentar esa desigualdad y esa injusticia pasa por la educación. Eso lo tengo también claro desde hace mucho tiempo. Yo escogí ser un profesor. El privilegio mío yo lo convertí en ser un científico, en un matemático, en un profesor. Esa fue la vida que yo escogí, y en el fondo esa es la manera mía de relacionarme con el mundo. Entonces siempre estuve asociado con educación, con ciencia, con tecnología, con innovación, con emprendimiento y cultura para transformar esta sociedad. Tuve la oportunidad de venirme a estudiar matemáticas a la Universidad de los Andes. Me vine de mi ciudad, de Medellín, donde acabé el colegio, y me vine a estudiar acá. Estudié en una universidad buenísima, la Universidad de los Andes. Estudié matemáticas, lógica matemática, que me apasionaba y me apasiona. Después me fui a hacer un doctorado en matemáticas en la universidad donde estaba la persona en el mundo que yo más admiraba alrededor de los temas que a mí me emocionaban y me emocionan. Y me fui allá a la Universidad de Wisconsin en Madison. Obtuve mi doctorado, fui profesor allá, pero tomé una decisión que fue: yo regreso a Colombia. No me quiero quedar como científico en otra parte del mundo, sino en mi país, y regresé a Bogotá. Acá hice mi carrera como matemático, como científico, avanzando en la comunidad científica de Colombia, participando en cuanto yo podía participar para que fuera la educación y el conocimiento fueran parte importante de nuestra cultura. Por ejemplo, yo fui miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas de Colciencias, el equivalente hoy al Ministerio de Ciencias.
porque tengo la convicción de que en Colombia tenemos el talento, la capacidad para educarnos, para producir conocimiento, para transformar esta sociedad. ¿Y qué es lo que hace, doctor Fajardo, que una persona que ha tenido todos los privilegios, todas las ventajas para estudiar, para decidir, decide bajarse del pedestal e irse a ser gobernante de Medellín y no precisamente en una época fácil de Medellín? Porque yo siempre estaba escribiendo, yo empecé a escribir columnas de opinión acerca de Colombia, de Medellín, de Antioquia, insistir en el valor de la educación, el conocimiento, la capacidad de resolver los problemas, los conflictos. Y volví a mi tierra. De hecho, volví en el año 1995. ¿Y sabe por qué volví? Por dos razones. De una institución muy importante que hay allá en Antioquia, que es ProAntioquia, donde me dijeron, bueno, usted habla tanto, escribe tanto, dice tanto, ¿por qué no nos ayuda a diseñar el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia? Y al mismo tiempo, Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia. Y me dijo, ¿por qué no viene a participar en la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia? Y así pasa en la vida. Yo no tenía eso programado en mi desarrollo como científico, pero dije, yo he escrito, yo he dicho, yo amo mi tierra, voy a ir y voy a trabajar en la construcción del Centro de Ciencia y Tecnología y a participar en la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, con Álvaro Uribe, gobernador. Y aprendí muchísimo. Hice gestión, me moví por todos los lados de Medellín, de Antioquia, participé en la Comisión Facilitadora de Paz, conocí el conflicto, vi el conflicto en vivo y en directo, lo que pasaba en Antioquia tan tremendo, en Urabá, donde empezaron los grupos paramilitares. Conocí muchas personas, entendí muchas cosas y entonces, después de que hice eso, ya tenía yo adentro el virus de la política, el compromiso con cambiar esta sociedad y poco a poco me fui moviendo hasta allá, hasta que llegó el momento de, con un grupo de personas en mi ciudad, en Medellín, con quienes estaba interactuando, dijimos, vamos a participar en política. Los políticos toman las decisiones más importantes de la sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba la estructura política tradicional, no nos gustaba lo que veíamos en Medellín. Y entonces, con el ejemplo de Antanas Mockus, que para mí fue una inspiración, ver en Bogotá que se podía hacer política distinta, un matemático, un científico que venía de la universidad a construir un movimiento cívico independiente, gobernar de una forma totalmente distinta, yo decía, esto se puede hacer. Y la inspiración fue, se puede hacer política diferente. Eso era enfrentarse a como una especie de frente nacional que había en Antioquia, Allá, claro. que se turnaban la alcaldía y la gobernación los dos partidos tradicionales y ahí iban. Y nosotros dijimos, Medellín y Antioquia y Bogotá no se parecen en nada, en nada. O sea, no era que fuéramos a hacer una cosa ya igual, no. Pero el principio era eso, se puede hacer política diferente, se puede hacer de una forma distinta, se puede convocar a la ciudadanía de una forma diferente, se puede tener principios, se puede construir, se puede transformar. Y aquí estoy. Que en términos futbolísticos era derrotar la rosca paisa. Pues la estructura política tradicional, allá había muy poderosos en términos políticos y los derrotamos a pie, sin comprar un voto, repartiendo volantes, caminando por esa ciudad apasionante que es Medellín. Lo que yo caminé con un montón de personas, yo aprendí a conocer cada rincón, entender la naturaleza de lo que pasa en las comunidades. Esa era la ciudad, si no estoy mal, del narcotráfico, de mala fama por el narcotráfico, violenta, en manos de grupos poco amigables. Sí, Medellín en el año 1991, le voy a dar una cifra que no es un error y que es muy difícil de entender. Medellín tuvo 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cosa de locos. Hoy tiene 12, 14. Una cosa inimaginable. Medellín sufrió todo el rigor de la violencia que llegó a este mundo de la mano del cartel de Medellín y ese señor cuyo nombre yo no repito. Y no hay que repetir. Y no hay que repetirlo, pero transformó toda la estructura social. Medellín tenía las empresas públicas de Medellín. Medellín en el contexto nacional ha sido una ciudad rica comparada con muchas otras. EPM era la envidia nacional. EPM era y es una gran riqueza. Pero allá, con todo eso, tuvimos la mayor violencia, la destrucción de lo que significaba el tejido social. Entonces... ¿Y no le daba susto? No. Meterse en semejante lío, pelear contra la clase política, pero además el tema seguridad con esos grupos. Nunca.
Nunca. Yo llegué, pues llegamos, todo este trabajo fue creciendo, como les dije, desde que empecé a volver y nos juntamos y el 1 de enero del año 2000, para la calle, vamos a hacer esta política. Primera encuesta, 0%. De nosotros se burlaban. Al principio nadie nos miraba ni nos decía nada. Después decían, qué bueno que refresquen la política, gente nueva con ideas distintas. Pero, Después nos decían, ¿por qué no se retira y nos apoya? Llegamos a las elecciones en el año 2000, en octubre del año 2000, y quedé de tercero como candidato de Compromiso Ciudadano, ese movimiento que construimos con todos estos sectores. Y me decían, pero bueno, a usted le podemos dar unos cargos acá en la administración. Y yo les respondí, dije, ustedes no han entendido que nosotros lo que queremos es sacarlos a ustedes de allá, porque no queremos lo que ustedes hacen. Ese es el reto político. 3 años después, ganamos las elecciones y lo sacamos. Y lideramos esa transformación de Medellín con toda esa riqueza que tiene Medellín. Medellín es apasionante, compleja, difícil. Es una ciudad muy intensa, como digo, muy apasionante. pero Con tiene muchas una, heridas, pero con tiene muchos una dolores. riqueza, es que la quieren, los habitantes la quieren. Eso es cierto, eso siempre ha sido cierto y hago un comentario. Yo recuerdo que yo viví pues en Bogotá muchos años, yo quiero esta ciudad. Aquí crecí y aquí nacieron mis hijos, en fin. Pero siempre veía esa sensación o esa actitud que la gente no quería Bogotá. Pero llegó Antanas Mockus y él logró que Bogotá se quisiera, que la gente de Bogotá quisiera Bogotá, con la cultura ciudadana. Eso fue muy importante y muy interesante lo que hizo Antanas Mockus, viniendo de otro mundo. Porque las personas que venimos de otros mundos, lo pongo en estos términos, tienen la capacidad de mirar esto desde otros ángulos, no de lo habitual, de lo tradicional, de las estructuras políticas. Y fue una gran ruptura. Yo creo que en Bogotá se ha perdido esa parte de ese trabajo tan impresionante que hizo Antanas Mockus, pero lo que hizo fue impresionante. Esta Bogotá se empezó a querer. Medellín nunca necesitó eso, porque Medellín siempre se ha querido, los paisas hemos querido a nuestra tierra, y eso es muy bueno, hay un sentido de pertenencia. Hay veces se va la mano y... ¿Ayuda eso? Claro que sí ayuda. Bien llevado, sí, sí ayuda. ¿Y cómo hacemos para que a Colombia la quieran? A mí me da la sensación, y Paloma Valencia, que ya pasó por esta entrevista, decía eso. Y se burlan de ella porque le dicen que cómo así que querer a Colombia. Y a uno sí como que le cae la sensación de que nos hace falta querer al país. Yo creo que sí nos hace falta, pero voy a decir un par de palabras acerca de Colombia. Dentro del privilegio que he tenido yo en la vida política y pública, que es muy diferente al privilegio que tuve yo de las oportunidades por nacer en una familia. Otra historia. La política nuestra ha sido a pie. O sea, yo he dicho, yo nací privilegiado en términos sociales, pero políticamente proletarios. A pie repartiendo volantes. Mucho contacto con la gente. Pero muchísimo, y he recorrido muchas partes. Y Colombia es una tierra de gente creativa, amable, cariñosa, por todos los rincones. Tiene esta geografía tremenda que nos separa por pedazos por todos lados. Pero en todas las ciudades la gente es cariñosa, amable, en cualquier municipio. Esté usted en Fonseca o hasta Tumaco, la gente es así. Ahora, nos falta un proyecto común que nos permita sentirnos profundamente colombianos y querernos. Hay factores, todo esto se repite, la selección Colombia nos unimos, ahora somos hinchas de Lucho Díaz, del Pibe Valderrama, la música, que es un factor muy impresionante en la estructura de nuestra sociedad, pero se necesita romper con muchas de esas cosas y en particular hoy en Colombia, es una Colombia que a diferencia de esa que ha sido amable, sencilla, cariñosa, simpática, es una Colombia que tiene miedo, rabias, resentimientos, mucha incertidumbre. Es una Colombia para mí amarga y esa no es la Colombia habitual. Y necesitamos, y por eso lo digo yo y estamos aquí en política, se necesita un gobierno que sea capaz de convocar izquierda, centro y derecha para usar la clasificación de la política, gústeme a mí o no, ese no es el problema, pero para juntarnos y para querer a Colombia. Y se necesita un gran proyecto de cultura ciudadana en este país y esa es una gran lección. ¿Y cómo hace un profesor para educar, para enseñarnos eso? O sea, es que se está volviendo imposible hablar de política en la familia. Los domingos por la tarde, la visita a la abuela, a la suegra, o mejor no hablemos de política porque terminamos peleando, gritándonos, de pronto no nos volvemos a hablar. ¿Cómo nos quitamos ese sirirí de encima cuando tenemos a alguien que todo el día envenena y envenena y envenena? El reto es político y escoger personas, y yo quiero ser el presidente de Colombia, esa es la razón por la que estamos hablando de acá,
y es que demos ejemplo, que mostremos en nuestras actuaciones diarias, en la forma como hablamos, con quienes nos relacionamos, cómo enfrentamos los problemas, con transparencia, con método, con disciplina, con respeto por el diferente. Me han atacado mucho, mucho por decir una frase que la creo profundamente y hoy Colombia, fíjese usted cómo en la vida la está creyendo y es, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Porque lo que se ha metido acá es ese virus de la polarización que simplemente dice, ¿usted está conmigo o en contra mía? No hay ninguna otra posibilidad para estar en el mundo. Y cuando usted divide el mundo entre amigos y enemigos, está en la guerra. Y en la guerra todo vale. Y ahí entonces lo primero que va pasando es la agresión con el lenguaje, con el maltrato, con el insulto, para supuestamente mostrar valor. Entonces, ¿cómo se cambia? Pues eligiendo personas que tengamos una forma distinta de acercarnos al mundo, que lo entendamos de otra manera, que demos ejemplo y que saquemos lo mejor de cada quien. Y eso se puede hacer con seguridad, con rigor, con método, disciplina, con decencia. No nos puede dar pena ser decentes. Yo te puedo tratar de manera respetuosa y entonces me dicen tibio, porque yo soy respetuoso con alguien, porque no le digo hijo de tantas a uno que no piensa como yo. Colombia ya aprendió esa lección y ahí vamos, y por eso en el 2026 vamos a ganar las elecciones y vamos a ser capaces de convocar a Colombia en otra cancha Ya que distinta. usó la palabra, ¿sigue siendo tibio? A esa visión que le vendieron en la campaña pasada, quienes dijeron que había que quemarlo. Eso hace parte de la política y esas personas hoy están gobernando y están mostrando que del insulto, de las mentiras, de las provocaciones no queda sino lo que estamos viendo hoy en Colombia. Rabia, resentimientos, malestares, incertidumbres. Tengo la convicción de tomar las decisiones, de ser coherente, ser consistente. Yo fui alcalde de Medellín, el mejor de Colombia, a mucho honor, con un gran equipo, conformar los equipos, entender los problemas, dar soluciones reales a los problemas y mostrar que podemos transformarnos. Y fui gobernador enfrentando a todos. Entonces, pueden decir lo que quieran, pero la realidad es que este tibio, está listo para gobernar a Colombia. Yo lo dije, me enfrenté al presidente, hoy expresidente Duque y Petro, dije, voto en blanco. Y por eso me empezaron a insultar. Y lo dejé por escrito. Y dije, no voto por ninguno de estos dos señores porque no creo, yo estaba en medio de la confrontación política, yo no creo en su capacidad para gobernar a Colombia. Ya vimos, para mí, muy mal gobierno del presidente Duque. Seguimos, volví a votar en blanco en las elecciones del 2022, más insultos. Y la vida nos está mostrando cómo el señor presidente Petro es muy mal presidente de Colombia. Y fíjense ustedes, coherencia, consistencia, mantener una línea, comportarse de la misma manera siempre, no vender los principios, no dejarse atrapar en el insulto, la agresión, el maltrato para destacarse. Y esta voz se está escuchando en Colombia en muchas partes. Entonces ha sido un camino largo, por supuesto los insultos en las redes general, porque yo he estado muchas veces en la calle y la gente es Y no pasa cariñosa, nada. Sí, nunca pasa es nada, cierto. pero en las redes se convierte en un espacio para el insulto, para la agresión, para el que se siente valiente diciendo mi hijo de tantas, este tipo de cosas. Bueno, esas personas necesitan expresarse de esa manera, pero la mayoría de Colombia no, y este trabajo se está reconociendo. Esto es lo que necesita Colombia, esa es mi convicción, por supuesto. Si no lo creyera, ¿qué iba a hacer yo a los 69 años de candidato a la presidencia para cambiar este país? Y lo vamos a hacer, y muchas gracias. Y los que tienen molestia, tranquilo, que no van a encontrar, no los voy a insultar, no Bien, los voy a pues insulten. maltratar. Tranquilos, ese no es el problema. Colombia no es esa. Y vamos para adelante. ¿Cómo sobrevivir? La última encuesta de Guarumo, si no estoy mal, dice que hay 75 candidatos a la presidencia. En ese mundo, ¿cómo sobresale uno? Por más serio Fajardo que sea. Pues mire, yo he venido participando, yo he aprendido de las lecciones de las elecciones anteriores. He aprendido mucho. Una de las cosas que aprendí, que yo no la tenía clara y que nunca la utilicé y fue error mío, el mundo de las redes. Entrar al mundo digital, al mundo de las redes sociales. Y desde febrero del año pasado entré a ese mundo y me ha servido para hablar distinto, para entender cómo se manifiesta y cómo se puede comunicar uno a través de las redes. Yo no descalifico las redes, yo no me mortifico porque haya unas personas que dicen algo, insultan, no. Pero saber utilizar esas redes, saber comunicarse, yo lo estoy aprendiendo. Entonces hablo distinto, hablo más duro, llego de otra manera, me puedo reír, me puedo charlar, estoy en paz, estoy contento y vamos viendo que más y más gente nos va viendo, abriendo puertas.
Algunas personas estaban aburridas, es decir, otra vez, qué cansancio, yo quiero ganar, pero ya, el ánimo está arriba, la gente tiene la convicción, la vida nos va mostrando de lo que somos capaces, el valor de lo que hemos hecho. Entonces, la audiencia cada vez es más amplia. Y cuando usted ha mirado esas encuestas, en diciembre, Fajardo adelante, en todas, y usted mira las encuestas y vamos muy bien, y es que vamos muy bien, y esta voz se está escuchando. Entonces yo llego a algún lugar y me río en el sentido de uno tiene que aprender a no tomarse muy en serio. Entonces, por ejemplo, yo llego a algún lugar y hay gente que está allá y los miro, pues grupos pequeños, le digo, ¿cierto que usted pensó cuando yo estaba entrando que dijo, vamos a ver al tibio? Y pues aquí está su tibio, a ver pues cómo es la movida. Y así vamos rompiendo esos esquemas. Y yo estoy contento, estoy disfrutando, estoy en paz en unos momentos tan difíciles para nuestro país. Yo tengo esta convicción y yo estoy seguro, y por eso me gustan estas preguntas y poder hablar un poquitico más largo, vamos muy bien, y Colombia no se tiene que resignar a esos extremos. Aquí va, y vamos a ver. Veo un Sergio Fajardo bastante diferente a los anteriores candidatos, Sergio Fajardo a la presidencia. Hablemos de la presidencia y del chicharrón que le espera. Dicen los expertos economistas, médicos, políticos, que va a recibir un desastre. Sí. Un país en ruinas. ¿Por dónde empezar a reconstruir ese país que dicen que va a recibir, o es demasiado pesimista la visión? Bueno, primero una cosa, Colombia no está en ruinas, tampoco. O sea, estamos en una situación muy difícil en diferentes frentes y el reto que tenemos nosotros esta es la Colombia que tenemos nosotros, esta es la nuestra. Yo siempre he sido un optimista, si no fuera optimista no estamos aquí hablando nosotros de ninguna manera. Y yo creo profundamente en lo que podemos hacer. Primera observación. Ahora, vamos a enfrentar unos temas críticos. La seguridad, para empezar. Sí. Yo he ido por muchas partes de Colombia. Ese es un privilegio, es un gusto que me ha dado la vida de conocer a nuestro país. Muy pocas personas pueden hacer eso. Pero si yo no hubiera sido político, no lo hubiera perdóneme que lo interrumpa, es que se está volviendo al tema de la campaña otra vez. Yo pensé que después de Uribe Santos, eso se ha terminado y ese no era el problema, que nos íbamos a preocupar de la educación, de la salud, de la prosperidad, de ser un país rico, de otras cosas, y no, estamos volviendo a lo mismo. Es cierto, y no estamos volviendo a lo mismo, sino que el tema es serio. Explico. Dale. Nosotros en Colombia venimos negociando desde el gobierno del presidente Belisario Betancur. Son más de 40 años. ¿Sí? Y ya hemos aprendido y hemos tenido muchas negociaciones. Y hay muchas lecciones aprendidas. Y este gobierno, en cabeza del señor presidente, habló de la paz total, que es un caos total, y ese caos está asociado con la mentalidad del señor presidente. Él tiene una mente caótica. Es una persona que no sabe estructurar equipos para lograr resultados. Entonces él habla mucho, pero de hablar, a concretar, a transformar, no tiene esa capacidad y nunca la ha tenido. No fue un alcalde bueno de Bogotá, de hecho fue un mal alcalde en Bogotá, pero llegó con una visión de que iba a ser la paz total, con todos los grupos en forma simultánea, porque los anteriores no habían sido capaces de lo que él iba a hacer. Es el mismo presidente que nos dijo, en 3 meses se acaba el ELN, y miren cómo está. Y esa mente caótica, pues se ha reflejado en la manera como se equivocaron haciendo ceses al fuego parciales en las regiones, porque le iba a hacer los ceses al fuego, iba a ir transformando las vías de las comunidades, y resulta que se salió el ejército y el terreno que despejó el ejército lo ocuparon los grupos criminales que están hoy allá, que se han multiplicado por todo el territorio. Entonces, teníamos una situación difícil, porque yo creo que el gobierno Duque no avanzó en la construcción de la paz asociada con el acuerdo de paz, sino que la agravó de una manera tremenda. Pues hoy estamos hablando, ya no hablamos de Iván Márquez, entonces es Mordisco, Araña, Alacrán, todos esos nombres que durante tantos años aparecen, alias, y entonces está el Catatumbo, está el Cauca, está el Guaviare, está el Chocó, está partes de Antioquia, el Valle del Cauca amenazado, todos esos territorios se perdieron. Y eso es un costo altísimo para nuestro país. Hay que hacer ya, recuperar la capacidad de la fuerza pública para enfrentar ese mundo criminal. Eso pasa por un tema que tenemos que hacer urgente. Se han retirado cerca de 150,000 personas de la fuerza pública.
Nosotros tenemos que hacer un proceso urgente de incorporar personas, por ejemplo, a la policía, para que nos ayuden a trabajar en la seguridad ciudadana. Esa fuerza pública tiene la estructura deteriorada, porque no han tenido los recursos, porque no han facilitado para que esa fuerza pública pueda actuar y responder como tiene que responder ante unas bandas criminales que no tienen ningún obstáculo para usar la violencia en el marco de un negocio criminal que tienen. Hay que recuperar la moral de la fuerza pública, organizar los equipos, las fuerzas de tarea conjunta que tenían, los comandos conjuntos, que era una forma que se había avanzado para enfrentar objetivos de alto valor. Hay, por supuesto, incorporando la nueva tecnología. Usan más la tecnología los criminales, los drones, que el ejército colombiano. Cierto, sí. Ellos van adelante del ejército en la tecnología. Lo tenemos que reincorporar y actuar de manera que podamos poner en conjunto los sistemas de inteligencia que los partieron, los dividieron y se perdió una gran capacidad que tenía esa fuerza pública. Y no va a haber paz, y yo he apoyado todos los procesos de paz, no va a haber paz si no tenemos una fuerza pública sólida, porque el primer paso es que esa fuerza pública ocupe el territorio. Y si ocupa el territorio pueden llegar las intervenciones sociales que se necesitan en tantas partes de nuestro país. Pero usted mira lo del Cauca. Yo veía, por ejemplo, al ministro de Defensa, no lo conozco, me produce una buena sensación, pero estaba celebrando que habían logrado rescatar a 57 militares que les habían secuestrado sin usar la violencia. Y ya antes les habían secuestrado unos militares. Secuestrados 57 militares. Eso refleja la incapacidad de ese ejército para hacer la presencia de manera efectiva en esos territorios. Esa es tarea urgente para Colombia y está pasando a la vista de todos nosotros en todos los lugares. Hoy nadie habla del Catatumbo, nadie. ¿Se resolvió el problema? ¿Sí? No. Por supuesto que no. Las circunstancias, y yo he averiguado, las circunstancias de allá siguen tan dramáticas como estaban. Tal cual. ¿Estamos hablando del Guaviare? No, no se está hablando del Guaviare, donde se está viviendo una situación que no ocurría antes cuando las FARC eran las dueñas de esos territorios. Entonces, todo este sistema se está deteriorando y nosotros, el presidente, con sus cortinas de humo, poniendo eso a un lado, y es una urgencia para Colombia. Eso es el tema de la paz. Al mismo tiempo está la inseguridad ciudadana, el fenómeno urbano. Ahí hay un tráfico que va a hacer usted hacia el tema urbano y tal vez hay que preguntar si esos grupos que hoy dominan casi 400 municipios, exguerrillas o guerrillas, ¿tienen alguna relación con los que subieron a la tarima de la Alpujarra? Ya voy para allá. Voy al tema urbano, ciudadano, la inseguridad ciudadana, donde el principal fenómeno es la extorsión, que viene creciendo por toda Colombia, por todos lados. Las ciudades capitales están llenas de extorsión. La extorsión es el primer delito en estas ciudades nuestras que produce miedo. Y una de las condiciones que tenemos que nosotros lograr es garantizar la seguridad para que nadie en Colombia tenga miedo. Porque es que el miedo nos limita. Usted puede salir de su casa y tiene miedo que le roben estos equipos. Tiene miedo de que le pueda pasar algo. Y eso no es forma para ser libre en una sociedad. Entonces, esa extorsión tiene, por ejemplo, el eje fundamental, cerca del 50% viene de las cárceles. Y eso significa que tenemos que mirar las cárceles para bloquear esa extorsión que está allá. Yo todavía me maravillo diciendo, pero ¿cómo es posible que estando en una cárcel, recluidos en una cárcel, puedan hacer todo este hecho de extorsión, de intimidación a las personas? Tecnología urgente, hay que hablar con las empresas de telefonía para trabajar de manera conjunta, para tener inteligencia para afectar lo que está ocurriendo allá. Ahí está el IMPEC, que es un elemento que tenemos que mirar con mucho cuidado porque no puede pasar la corrupción que hay en muchas de esas cárceles donde están recluidos estas personas y que desde allá hacen y deshacen y afectando a toda una comunidad. Sí, que vi un titular en algún periódico que decía que han desactivado un call center en una cárcel. Pues nada raro. La palabra y perdón, yo desactivo este teléfono para que no nos siga molestando la entrevista. La expresión que escuché fue es que call center. Bueno, es posible eso, sabiéndolo. Están ahí y el daño que hacen esas personas a todas las comunidades es impresionante. Tenemos que rescatar, en la fuerza pública ha habido los gaulas, que son contra la extorsión y contra el secuestro. Pero la criminalidad ha cambiado. Entonces, hay bandas que tienen control de pedazos del territorio donde ellos ponen las condiciones. O hay bandas más grandes que ponen las condiciones en todo ese territorio. Se necesita fortalecer la policía, fortalecer los gaulas,
La inteligencia, esta inteligencia para desarticular, eso es fundamental hoy en trabajar en contra de este mundo delincuente. Al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de recoger toda esa actividad y avanzar, y por eso es que tiene sentido la inteligencia, porque se dice, bueno, pero si no denuncian no podemos hacerlo, pero la gente tiene miedo para denunciar, entonces usted se va a atrever a denunciar y no sabe qué le puede pasar si denuncia, entonces mucha gente está sometida por esa extorsión y por esa criminalidad Por la en los impunidad, territorios. ¿no? 94%. Y eso va de la mano de la impunidad. Entonces, esa es tarea nuestra y es urgente y está hoy en todo Colombia. Yo no quisiera que esto fuera así. ¿Esa sería la prioridad? Esa es una prioridad absoluta hoy en Colombia. ¿O la primera? Una. Yo diría que es la primera, pero es que son varias en simultáneo. Porque, por ejemplo, entonces, ¿la salud qué? La salud, el deterioro del sistema de salud es impresionante. Nosotros hoy, el Estado maneja más de la mitad de la salud de los colombianos y la está manejando muy mal. Cada día se deteriora más el servicio de salud. La gente no tiene las citas que pide, le dicen venga dentro de 8 meses para una cita que usted necesita con urgencia. Los medicamentos no están, no hay atención. Gobernadores escribieron al presidente diciendo hay 900 municipios de Colombia donde están en riesgo de salud, de una crisis sanitaria tremenda porque no hay respuestas, porque lo público no está funcionando. La Contraloría ha presentado recientemente un estudio acerca de las deudas que existen en el sistema de salud, la incapacidad de dar respuesta. Entonces nosotros no podemos simplemente ignorar eso y ponerlo en orden. Vamos al tiempo. Tenemos que trabajar simultáneamente y tenemos que articular, garantizar que en los primeros 100 días nosotros somos capaces de recuperar, por ejemplo, sistemas críticos que no se están atendiendo, salud mental, todo lo que tiene que ver con hospitales materno-infantiles, con esa atención no se está dando, la tenemos que recuperar. Eso significa una reestructuración financiera gigantesca, garantizar que no hay una sombra de corrupción en el sistema de salud, garantizar que existe una salud ubicada por los territorios, con las diferencias entre los territorios, articular la red pública de servicios con las EPS que estén funcionando y que hay que exigirles que funcionen de acuerdo a unos parámetros rigurosos para que puedan actuar de manera conjunta. La situación del personal de la salud es dramática, los contratos que tienen, la manera como son tratados dentro de ese sistema de salud. Entonces, eso tenemos que... Llega el presidente y eso lo tiene que resolver desde el primer día. Seguridad y salud, primer día tiene que estar actuando sobre eso. ¿Y plata de dónde? El gobierno dice que todo eso pasa porque no tiene plata. Aquí se está perdiendo mucha plata en la corrupción. Y este gobierno, que supuestamente iba a luchar contra la corrupción, se ha convertido en un ejemplo de lo que es la corrupción al llegar al poder. Eso es un reto muy grande y empieza por la voluntad política, porque cada uno de nosotros actúe de manera transparente, poner en cada acción pactos de transparencia, que se pueda ver todo lo que hacemos nosotros. Y eso empieza por la cabeza. Y al lado de la cabeza del señor presidente, pues allá estaba el señor Carlos Ramón González, que está huyendo porque debería estar en la cárcel. Sandra Ortiz, que estaba ahí al lado, está en la cárcel y empieza a mirar todos los que están involucrados alrededor de una red de corrupción gigantesca. Eso no puede pasar y no puede pasar y yo como presidente lo tengo que garantizar. Pero el tema plata se resuelve por ahí o toca poner impuestos otra vez, subir tarifas otra vez. ¿Cómo se sale de semejante entuerto? Nosotros tenemos que revisar muy bien los gastos del Estado. Hay unos gastos que son innecesarios que se están utilizando para hacer política, desaparecen. Le vamos a dar valor a la meritocracia para llegar a tener un puesto de responsabilidad pública como ser un trabajador del Estado. O sea que ahí vamos a tener una reducción de gastos que no son necesarios, que se están utilizando de manera incorrecta para hacer campañas políticas. ¿Eso incluye cerrar entidades? Tendremos que mirar cada entidad y ver cómo está funcionando. Yo no arranco diciendo cierre, por decir cierre, sino usted llega ya y tiene que llegar, lo que incluye es llegar con gente con experiencia para manejar los problemas. Allá no vamos a llegar con una persona que se asuste ante un conflicto, que no sepa cómo funcionan las instituciones. Esto no da votos, pero es una urgencia. Piensen en lo siguiente, si usted en un ministerio ha tenido 5 ministros, usted se imagina cuál es el desorden que hay allá adentro, donde llega cada ministro a recibirle a otro, no hay ningún plan que se esté siguiendo, no hay ningún plan para sacar adelante los proyectos, que es la gran frustración del presidente Petro. No los dejan los congresistas, no los dejan los magistrados, no los dejan sus ministros. Cuando yo veo un presidente de la República que está con sus ministros y les dice, ustedes me hacen trampa,
Ustedes parecen ministros de Duque, ustedes no sirven para nada. Usted se imagina, ese es el señor que los escogió. Y esa es la forma como los trata. Usted se imagina después cómo se van estas personas para la casa a decir, tenemos que luchar fuertemente para hacer este trabajo. No se ha hecho y no se va a hacer. El presidente no está gobernando desde hace rato, pero es un maestro en las cortinas de humo. Es un maestro en decir una cosa un día y poner a toda Colombia a discutir acerca de una cosa y distraer la atención. ¿Y la gente en el Chocó está mejor hoy? ¿Está mejor hoy en el Cauca? ¿Está mejor hoy en dónde está mejor? Y ese es un gran reto y ese es el reto político que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que hacer una reestructuración financiera de todas estas deudas. Eso requiere una sofisticación para ver cómo podemos pagar las deudas que están. O sea, es que el Estado no puede dejar de pagarlas porque a mí no me dé la gana. Tienen que pagarse. Y eso se llama seguridad. Tenemos que garantizar la seguridad en el campo, seguridad jurídica. Si usted firmó conmigo, me presta un servicio y digo, yo no lo voy a pagar, pero ¿cómo así? Usted tiene la responsabilidad. Entonces esto requiere método, disciplina, transparencia, organización, una mente bien ubicada para ir resolviendo los problemas reales. Ahora, ya miraremos a ver en qué condición recibimos. La situación es muy precaria, pero yo no quiero decir ahora que voy a empezar a cerrar entidades. No, primero vemos qué tenemos y qué sí hay que hablar de una vaca lechera. Ecopetrol. Okay. O sea, gas, petróleo, gasolina. El gobierno decidió que mató la vaca lechera. O pues la mandó de vacaciones. Pues la mató. Pero además le creó un gran espectro de incertidumbre acerca de lo que está pasando allá. El señor presidente de Ecopetrol está cuestionado desde el día 1. No sabemos qué pasa, no sabemos el rigor que se tiene y se cometió un gran error desde el comienzo y es, no vamos a explorar. Nosotros tenemos que seguir explorando para buscar petróleo, que es una riqueza que nosotros tenemos que sacar respetando las condiciones ambientales, pero es riqueza social para hacer la transformación social que necesita nuestro país. ¿Fracking sí o no? Voy. El gas tenemos que continuar explorando. Tenemos que agilizar el tema de las licencias ambientales. Tenemos unos yacimientos riquísimos ahí en la costa colombiana, relativamente cerca del continente, donde tenemos que avanzar, multiplicar esas exploraciones porque tenemos gas ahí que nos van a servir por muchos años. Pero este gobierno paralizó las cosas, no permitió el desarrollo y es la plata que necesitamos para atender a las personas pobres de este país que necesitamos que tengan las oportunidades que se merecen. El fracking, mi respuesta es muy sencilla. Yo he estado estudiando el tema y a mí no me gusta salir a hablar de cosas que no haya estudiado ni haya pensado. Y entendí de una manera muy sencilla el reto que tenemos en Colombia. Porque muchas veces se habla del fracking diciendo, mire que en los Estados Unidos en esta parte hacen fracking y no pasa nada. En Argentina hay un gran yacimiento que se llama Vaca Muerta y no pasa nada y hacen fracking. Pero allá son desiertos. Aquí, por ejemplo, alrededor del Magdalena Medio, que es la zona donde están las mayores posibilidades de fracking, es una zona verde, con agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos los pilotos bien hechos. Y si los pilotos nos dicen que los podemos hacer, los hacemos. Pero hagámoslo, los pararon. Y yo creo que lo de los pilotos era correcto, porque aquí tenemos que entender que el agua es una necesidad. ¿De dónde va a venir el agua? ¿Cómo vamos a poder tramitar el agua? Yo creo que haciendo eso con rigor, damos la respuesta correcta. Yo sospecho que se puede, pero no es porque yo sospeche, sino porque me demuestren. Y hay que entender esa diferencia. Aquí es alrededor del río Magdalena, en el Magdalena Medio, donde están esos yacimientos potenciales para hacer el fracking, pero vamos a hacer los pilotos con seriedad, con rigor. Y la respuesta que nos den, la vamos a responder, la vamos a aceptar. Ahí hay un tema primo hermano, que es el tema del racionamiento de energía, que tiene como varias causas. No nos salvamos de eso, por lo que parece. Hay un lío de transmisión, hay un lío de generación. Hace rato que no se inicia un proceso hidroeléctrico grande. Hidroituango ahí va. Como que sí, como que no. Va a entrar. Pero está demorado su forma de entrar. Y el tema es siempre licencias ambientales, que no se puede transmitir, que la energía que se produce eólica en La Guajira no se puede conectar. ¿Cómo solucionar ese tema de las licencias ambientales? Con inteligencia. Teniendo equilibrio. Con orden, sabiendo cuáles son cada proyecto, cuáles son las necesidades. Y el gobierno nacional es el que se tiene que encargar de tramitar las licencias. No es que usted le diga a una compañía privada, arregle usted con las comunidades a ver qué va a hacer para que pueda hacer el desarrollo de su proyecto productivo de energía en la forma que sea. Es el gobierno nacional que tiene que asumir esa responsabilidad y la podemos asumir y se puede hacer de manera organizada.
tenemos que resolver el problema de la energía en el Caribe colombiano. Allá hay una situación muy dramática donde hay una cantidad de apagones recurrentes y ese es un problema que no lo han resuelto desde el gobierno anterior, el gobierno del presidente Duque. Este gobierno no lo ha resuelto y es una tarea inmediata que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que buscar las fuentes para lograr que no se convierta en un círculo vicioso, que entonces no hay un buen servicio, entonces no pagan, entonces no hay buen servicio y estamos enredados en eso. Es una obligación muy grande la que tenemos que hacer ahí, sentarnos con los gobiernos de los departamentos del Caribe colombiano, ver si somos capaces de construir la empresa que se ha pretendido construir de manera conjunta. Esa suena como una buena alternativa, pero tenemos muchos retos. Pero todo esto requiere método, disciplina, orden, rigor, transparencia, que los problemas son para resolverlos. ¿Y hay tiempo? Lo tenemos que tener. Esto no espera. O sea, tenemos que hacerlo. Ahora, yo creo que se pueden resolver los problemas. Yo soy matemático. Yo no soy ingeniero, yo no soy médico, yo no soy economista, yo no soy abogado, pero soy matemático. Y los matemáticos, ¿qué sabemos? Sabemos resolver problemas, sabemos qué se necesita para resolver un problema. Yo sé armar equipos y hay que armar equipos con las mejores personas y poner un objetivo y vamos para allá. ¿Y qué hay que hacer? Paso 1, paso 2, paso 3. Esto suena muy raro, puede ser muy raro en la administración pública. Y yo fui escogido como el mejor alcalde y mejor gobernador, y lo digo con mucho orgullo, por los equipos que fui capaz de armar, porque gente inteligente y capaz hay en todas partes. Póngalos a trabajar en lo que corresponde, pero esta habladera, esta discusión, esta insultadera por todos lados, toda esa corrupción que va por todas partes no nos permite avanzar. Se puede hacer en Colombia, eso estoy convencido, si no, no estaba aquí sentado. Una de las cosas que le estoy preguntando a los candidatos es si son conscientes de que necesitan un Congreso. O sea, sin Congreso eso no va para ninguna parte por más matemáticos que sean. Vamos a ver. Si no tienen los votos en el Congreso, está frío. Y ustedes son todos independientes, los partidos no les gustan, van a recoger las firmas y no sé qué, y con eso no se arma un Congreso. Ricardo, muchas gracias por la pregunta y en el tonito que lo está haciendo, ¿cierto? Que es provocador, pero está bien, eso es lo que necesitamos. Primero, yo hago parte de un partido, Dignidad y Compromiso. Ese es mi partido hoy, pero es un partido pequeño. Entonces, el reto siempre es que así es la política. Y entonces así es la política, es lo que estamos, el espectáculo que estamos viendo. Hoy el país lo manejan Petro, Benedetti y Sade. Hágame el favor para manejar este país con los problemas que tiene. Entonces dicen, pero es que así es la política y toca. Dije, ¿toca qué? Entonces yo tengo que ir a comprar congresistas para que Colombia pueda avanzar. O conseguir que se los elijan los que piensan. Y seguro vamos a escoger unos, pero no vamos a tener la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿me retiro? Ya, pues no, ¿ya para qué? Pues que llegue otro que sí tiene todos esos partidos y todos esos votos. No, vamos a cambiar la cancha y voy a explicar. Y voy a explicar desde mi experiencia. O sea, yo tengo experiencia. Yo he gobernado. A mí, en medio de todo esto, la experiencia es muy valiosa. Yo fui, por ejemplo, alcalde de Medellín. ¿Y quién trabajaba con la policía metropolitana, con todos los retos que teníamos allá? ¿Quién dirigía los consejos de seguridad? ¿Cómo articulábamos y trabajamos con la policía? ¿Alguna vez escucharon algún problema siendo yo gobernante con la fuerza pública en alguna de sus dimensiones? Nunca. Que hay que saber hacer las cosas. Y eso requiere, repito, método, orden, claridad, estrategia, saber qué responde cada uno, asignar las responsabilidades, hacer seguimiento, construir confianza para hacer las cosas. Porque yo fui también gobernador de Antioquia. Con gobernador de Antioquia me tocó trabajar con el ejército, con la policía, la armada. Antioquia tiene el Golfo de Urabá, que es un sitio de conflicto en muchos sentidos y un gran potencial. Pero esos hacen caso, los congresistas no. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en el Consejo cuando nosotros llegamos? Medellín tiene 21 concejales. Nosotros teníamos 2. Entonces me dijeron, sí, entonces no se puede. Porque pues lo mismo que se dice para el Congreso se dice en todas las dimensiones, en cualquier lugar. No se puede. Con 2 de 21, ¿cómo hicimos? Me dijeron, vamos a hacer una coalición. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay que repartir acá, para elegir el contralor o la contralora, y nos tenemos que repartir unos puestos en el gabinete. Le dije, ni uno, escojan al contralor o a la contralora que quieran. Nosotros no nos vamos a repartir. ¿Quiere trabajar? Señor concejal, señora concejala, aquí está el plan de desarrollo que estamos construyendo. ¿Usted cómo puede aportar para que sea mejor? ¿Cómo se quiere destacar usted en Medellín ante su comunidad? Y les cambiamos la cancha. Y la gran mayoría responde de manera positiva. Y estoy seguro que en el Congreso de la República de Colombia hay gente muy valiosa de todos los partidos. Y no se venden y no tenemos que comprar.
Entonces trabajamos con esas personas y logramos la aprobación de nuestros proyectos. Lo mismo, gobierno departamental, Antioquia, no es cualquier bobadita Antioquia. Si hay un departamento complejo es mi departamento, Claro. ¿sí? 26 diputados y nosotros teníamos 3, pero lejos la mayoría. De acuerdo al criterio tuyo, se necesita tener, porque si no, ¿cómo va a ser? Nada. ¿Quiere trabajar? Venga, trabajemos. ¿Usted qué puede aportar, Ricardo? Yo puedo aportar en esta área, a mí me interesa esto, yo estoy preocupado por esta región. Nosotros tenemos estos proyectos. ¿Cómo quiere participar? ¿Cómo lo puede enriquecer lo que nosotros estamos construyendo? Cambie la cancha. ¿Sí me entiende la figura? Cambiar la cancha donde nos entendemos. Porque si es la misma cancha de siempre, entonces voy a nombrar de ministro del Interior a Benedetti, porque ese sí sabe comprar congresistas. Pero es que, doctor Fajardo, olvídese de ese fíjese que cuento. el presidente Petro, por ejemplo, tiene una bancada importante. Seguro. 20 y tantos Sí. senadores Sí. y fuerte en la Cámara de Sí. Representantes. Y yo, ahora, y le tocó comprar congresistas para Porque sacar él no una ley. cambió de la cancha, porque él no cambió la cancha, porque él prometió que él iba a cambiar y no la cambió, y porque se dedicó a negociar. Y entonces ha tenido a Prada, a Velasco, a Cristo y a Benedetti. ¿Cuál cambio? ¿Cuál es el cambio? Entonces vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer lo mismo. Vamos a convocar a los congresistas. ¿Usted cómo puede aportar? Señor congresista, señora congresista, ¿usted cómo puede aportar para su región? ¿Cómo podemos trabajar para...? Y no es mejor llegar con una bancada sólida, No, fuerte. mejor con todos y la mayoría, pues mejor sí, Y ahí, pero ese no es el ¿por mundo. qué la así. pregunta? Porque en medio de todo ese mundo de candidatos y en esa necesidad de sacar las cosas rápido, se necesita un congreso Pero que ¿qué es lo diga, que- hágale. No. No va a construir alianzas, porque tengo entendido que usted en esta Vamos se en- va solito, Vamos solito. vamos en orden, no nos enredemos. Estamos pasando la discusión acerca del Congreso. Y yo digo, nosotros no vamos a tener la mayoría. Entonces no puedo ser presidente, entonces me retiro ya. O sea, esta es la última entrevista que yo doy, chao, porque aquí no, Bueno, nada de ese ningún cuento. presidente ha llegado con la mayoría. Por eso. Y ha tenido bancadas muy fuertes y eso no es el problema. A mí me gustaría tener la mayoría, pero no la vamos a tener. Nosotros venimos por otro camino. Y por eso es que decimos, vamos a trabajar de una manera distinta. Vamos a hacer lo mismo de toda la vida. Vamos a repetir la misma historia. Entonces me van a echar a mí de Colombia, me van a tumbar porque no doy puestos, no doy contratos y no le pago a nadie y no trabajo con la corrupción. Me van a tumbar. Sería el único caso extraordinario en el mundo que echaron a un presidente porque no da puestos, no da contratos y no roba. No, vamos a cambiar de cancha. Vamos a convocar a esas personas que estén a trabajar distinto. No se puede. Esa es la clave. Esa es la clave que tienen, porque dices que así es la política. No es la política no tiene que ser robar. La política saque lo mejor de las personas. Estoy seguro, profundamente seguro, que la mayoría de quienes están en el Congreso, de donde vengan, si usted los pone a trabajar de manera seria, la gran mayoría va a trabajar de manera seria. Esa es mi convicción personal y ese es el reto político que tenemos nosotros. Pero el cuento que nos dicen, es que si no tiene el gobierno no se puede. Pero además le voy a decir una cosa. Yo voy a llegar a gobernar y el primer día es a trabajar y empiece a hacer muchas cosas que se pueden hacer con lo que ya tenemos y empiece a organizar bien los proyectos. Poner el acueducto en Quibdó, ¿se requiere el Congreso de la República? No, señor, se requiere hacer el plan Chocó que vamos a hacer nosotros. Poner en marcha la represa Ranchería en La Guajira, ¿tengo que tener el Congreso? No, se necesita, arme los equipos, vengan las personas, vamos a trabajar, no se va a perder un peso, organice la gente. Poner agua en Santa Marta depende del Congreso de la República. No. Entonces empecemos a trabajar. Llevamos todos estos años de hable y no pasa nada. Entonces el presidente dice es que no lo dejan en el Congreso. No sirvió para nada. Entonces nosotros vamos a trabajar de una, arranque a trabajar, convóquelos y la mayoría van a responder. Y yo voy a trabajar con cada gobernador y con cada alcalde, vamos a trabajar de manera conjunta, empezando por la seguridad que tiene que ser el presidente con los gobernadores y con los alcaldes, no lo que ha hecho este presidente, que solamente se relaciona con sus amigos. El otro día nos les mostraban en el chat donde decía, tenemos que joder al Valle del Cauca y rechazarle todos los proyectos a la gobernadora del Valle, que no es de mi partido, ¿sí? Porque no lo apoyó. Ustedes quieren eso para Colombia. Usted está en cualquier departamento, en Santander, y entonces que el presidente no atienda a Santander porque no le gusta el gobernador Juvenal Díaz. No, Bogotá. Bogotá, pues todo Lo que hace- eligió Bogotá y Bueno, como por no eso. es el alcalde de él, entonces no Entonces ayuda a yo por Bogotá. eso digo, ya, mire la diferencia. Aquí está sentado con un señor que sabe trabajar con todos. Que yo no entro con rabia con nadie. Yo lo hice para que vamos poniendo las cosas más concretas. Antioquia tiene 125 municipios. Cuando yo fui elegido gobernador,
cerca de 1 millón de votos y 120 alcaldes en contra mía. De nuevo, no se puede. En la asamblea, minoría total. No se puede. ¿Y qué hice yo? Con cada municipio de Antioquia hicimos el plan de trabajo. Gobernación Peque, Gobernación Necoclí, Gobernación Valdivia. Con cada uno de esos hicimos el plan de trabajo. ¿Qué pone la gobernación? Es esto es lo que ponemos nosotros. ¿Usted qué pone? Esto, esto y esto. Estos son los proyectos. Siempre que cada que hacemos un proyecto ponemos un programa para verificar que no se roben un peso y convoquemos a otras organizaciones que puedan trabajar en estos proyectos. Todos los municipios igualmente con los mismos recursos para hacer sus proyectos de manera transparente. ¿Qué pasó? Pues que todos trabajamos. Estaban aterrados pensando, ahora llegó este señor y nos jodimos todos, porque ya no nos va a dar nada a nosotros. Yo que le dije en la campaña de todo, dije, no se preocupe, señor alcalde, por eso. Y yo iba a cada municipio y estábamos trabajando y decía, felicitaciones, alcalde, porque esto lo hicimos juntos y usted merece todo mi respeto. La comunidad decía, increíble este señor. Eso no se puede hacer en Colombia. Pues claro que se puede. Ahora hay que querer hacerlo. Nosotros vamos a llegar al poder y no tenemos que llegar a repartirle nada a nadie. Vamos a trabajar con todos por este país. ¿Se puede? Claro que se puede. Ese es el reto político. Resuelto ese tema. Ese es el reto. No. Y voten por mí y no digan, yo no voy a votar por él porque no tiene mayoría en el Congreso. Tenemos que resolver otros que el tiempo se está acabando entonces, y no hemos hablado de un tema que yo pensé que usted me iba a hablar solito sin preguntárselo. Yo sé que es la educación. Educación. Pero es que fíjese cómo es esta vida que no me dan tiempo. Pero mire todo lo que tengo yo de educación aquí. Pero bueno, voy a lo siguiente porque es que falta la otra parte de la pregunta. Que usted va solito, mire, explico. Hay un montón de candidatos, candidatas. Unas personas están recogiendo firmas. Yo ya recogí firmas 2 veces. Yo he recorrido a Colombia 2 veces con voluntarios por todo el país, extraordinario. Cada quien tiene, yo soy respetuoso de quien se quiera presentar y presentarse y aspira a ser presidente. Nunca en mi vida he maltratado a nadie porque quiera ser presidente ni decirle venga conmigo. Esas personas están haciendo su campaña y a cada uno le digo, hágale, trabaje. Juan Daniel Oviedo es mi amigo y está arrancando su primera campaña presidencial y va a recorrer el país, recoja las firmas, adelante. La campaña mía es distinta a la de todos. Yo soy el que va para la tercera como candidato a la presidencia. Soy distinto a todos. Eso no me hace ni mejor ni peor, pero sí soy diferente. Vengo de una política distinta. Yo hago parte de ese mundo que fue la Ola Verde, que es una política cívica de otro mundo que llegamos a participar y nos ha ido bastante bien. Hemos estado a un paso de lograr el poder nacional y vamos a llegar y vamos a cambiar la forma de la política. Y entonces, el camino mío, ¿cuál es? Yo era el tibio. El centro no dice nada, todo era Fajardo. El peor era yo. Y mire que aquí vamos. Y vamos lo más de bien, luchándola, porque la gente entiende qué significa ser coherente, ser consistente, luchar por principios. Si yo hubiera querido negociar, yo ya sería señor expresidente Fajardo de la República de Colombia. Pero siempre he sido luchando por esos principios, por esa convicción. Por eso es que estoy yo aquí sentado. Porque yo prefiero perder a ganar haciendo trampa. Y no lo he querido hacer. Y entonces, ¿qué he dicho yo? Vamos para adelante. La campaña mía es distinta a la de todos los otros. Y en diciembre miramos a ver en qué está cada quien. Distinta a la de los otros y distinta a lo que hizo en el pasado. Total, claro. Y para eso es que uno aprende. Para volver a repetir la misma película, usted ya se sabe el final, fracaso. ¿Qué puede esperar la persona que hoy lo está conociendo, lo oye por primera vez o le pone cuidado por primera vez? ¿Qué puede esperar de Sergio Fajardo de aquí a las elecciones? Una persona que tiene la convicción, que tiene los principios, que tiene el conocimiento, que tiene la dedicación para transformar este país, que entiende desigualdades sociales, que entiende la naturaleza de los conflictos de la seguridad, que entiende lo que significa la cultura ciudadana y la lucha contra la corrupción y que sabe enfrentarlos. Y que recibe respaldos. Ahí está. A la hecatombe Fajardo el hombre. Eso me lo dieron hace muchos años. Y eso es. Y dice, Fajardo. Mira, ahora como nos está gustando Fajardo, este es otro Fajardo. Sí, yo soy otro Fajardo, lo más contento. Ahí ven ustedes, escojan. ¿Y los respaldos políticos, está abierta la puerta? Mucha gente quiere estar con nosotros. Porque el tema son los egos. Mauricio Cárdenas, Echeverry, todos tienen unas experiencias, unos egos grandísimos. Claro. ¿Aganchamos la cabeza para llegar a acuerdos o...? Mire, usted trabaje por lo que usted está.
vuelvo, insisto, yo soy el mayor de todos, yo soy el viejo. El veterano. Fuera de eso soy el tibio, el del centro que no dice nada y el viejo. Y usted que me está viendo allá, muchos van a decir, voy a votar por este berraco. Así es la vida. Ahora, cada uno lucha por lo que tiene. ¿Usted cree que ganar en la alcaldía de Medellín era muy fácil, a pie? O la gobernación, o ser casi presidente es muy fácil de lo que hemos avanzado de cero. Porque aquí no nos ha regalado nada nadie. Nada, nadie. No hay una sola persona que diga, nosotros le pusimos esto. No, vamos bastante bien. Vamos a ver qué tan políticamente yo lo veo ya correcto. convencido. Yo creo que ya va a votar por mí, Ricardo. Él ha tenido sus variaciones y sus cosas, pero ya dice, encontré el que era. Yo creo. Aquí veo pues a todo este grupo. Una pregunta que no sé, vamos a ver qué tan políticamente correcto es. Qué berraquera. Petro mató a la izquierda. Y Fajardo reconstruyó a Colombia. Y la derecha está estigmatizada. Entonces, ¿cuál es una propuesta que como que lime todo eso y uno sobreviva? Mírenlo, aquí está. Experiencia, conocimiento, método, disciplina, decencia, y edad. Capacidad de construir, seriedad. Y que estoy muy viejo, ¿qué? No, pregunto. Pues bien, ya tengo nieta y estoy dichoso con mi nieta. Por acá está mi nieta, mírela, ya está mi nieta. Y entonces yo creo, los pensionados, a los que no les está llegando la plata, a los que le prometieron que no les está llegando, que les llegue, son mi generación. Pero esta es una generación, vengo de un mundo que entiende las diferentes generaciones. Tengo la convicción, tengo la experiencia, tengo el gusto de trabajar por Colombia. Denme la oportunidad. ¿La hemos luchado o no? Esa estuvo buena. Ahora sí hablemos de educación, pues es que no hablar de educación con usted es perder un capital importante, porque además yo estoy convencido, ahora sí, pero en serio, la única manera de equilibrar la sociedad es educarla. Estamos de acuerdo. No hay de otra, eso de invertir plata en esto, en lo otro. No, educación. Estoy de acuerdo y mucha gente cree lo mismo, pero fíjese el problema que tenemos con la educación, que lo vamos a resolver. Yo estoy aquí por la educación, por eso fue que entré. Esa es la puerta mía de entrada, lo dije desde la primera pregunta. Cuando me preguntó quién era yo, dije, desde que me di cuenta de las desigualdades sociales en esta sociedad, he estado convencido que la educación es fundamental. Pero resulta que nos hacen una encuesta en Colombia hoy. Entonces, primero, la inseguridad, o la salud, la corrupción, 10 cosas, y después viene la educación. Entonces la gente dice, ¿a qué candidato le pregunta por la educación? Pues nadie, porque de acuerdo a las encuestas, entre comillas, la educación no es problema. Vemos un ministro de educación fatal, pero pues a mí me da pena. Pues, es una vergüenza que una persona como él sea el ministro de educación. Acabaron con el ICETEX, pero no les vale madres, para decir una expresión que se utiliza en México, donde yo soy profesor en el Tecnológico de Monterrey. Pero entonces a nadie le preocupa la educación. Entonces en los debates cualquiera dice cualquier cosa. La educación, cuando uno habla de educación, siempre es bonito. Siempre, la educación es esperanza, lo que estás diciendo. Pero no aparece como problema nacional. Entonces, por eso, pues, ¿a quién le pregunta? No es prioridad. No, para nadie. Sí, para mí sí. Porque el desarrollo productivo que vamos a llevar a las regiones está asociado con la educación, con la tecnología, con el conocimiento para desarrollar cada región. El Chocó, ¿cómo lo podemos desarrollar? Tenemos que garantizar en el Chocó unos servicios públicos básicos que estén al acceso para toda la comunidad. Eso vale para Chocó y todo Colombia. Recuerdo el presidente cuando llegó una vez allá, llega serio el presidente y dice, ¿no han hecho el acueducto de Quibdó con sus ministros al lado? Yo no les dije que lo hicieran. ¿Cómo les parece, ministros? Pero si yo les dije que lo hicieran, ¿cómo así que no lo han hecho? ¿Cómo? Pero no puede ser. Usted no le da risa a eso. Y no han hecho el acueducto de Quibdó y no lo van a hacer. Y él es capaz de llegar allá y decir, yo dije que lo hicieran, no nos dejaron. Entonces, nosotros tenemos que construir dentro de todo esto una plataforma de desarrollo en cada región que utilice sus riquezas. Está la naturaleza, la biodiversidad del Chocó. La minería es una riqueza del Chocó que tiene una connotación ilegal porque el Chocó está sometido por el Clan del Golfo y el ELN hoy. Sí, eso es y en Quibdó la cantidad de bandas de jóvenes que no tienen oportunidades es impresionante. ¿Y qué han hecho? Nada. No han hecho nada. A mí me da pena porque es que yo no estoy contento diciendo esto. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Gran programa joven para Colombia, donde mezclemos y convocamos empleo, porque muchos jóvenes hoy se preguntan, ¿y yo para qué estudio? ¿Para si qué? No tengo trabajo. No, o quieren y yo ser me graduó y ¿qué hago? Y ahora llega la inteligencia artificial y entonces nos vamos a quedar sin trabajo. Es una generación joven que la estamos perdiendo. Yo me convierto en influencer y el gobierno me contrata. Ese es un comentario. Algunos son contratados allá. Yo no estoy en contra de los influencers, hay que entender este mundo, pero por supuesto hay unos que ya sabemos que están. Y Gustavo Bolívar lo ha dicho, pero de manera clara.
Gustavo Bolívar fue el mismo que dijo, le vendimos el alma al diablo para ganar la presidencia. El comisionista de esa venta se llama Armando Benedetti y ahí está el ministro del Interior. Ahí le pagaron la comisión. Porque usted cuando vende una cosa y usted es el comisionista, le tienen que pagar la comisión. Ahí le están pagando al señor. Todos los otros, para la porra. ¿Sí? Pero Benedetti, ahí. Y después llegó el pastor. ¿Cómo le parece? Pero entonces, nosotros vamos a convocar el gran proyecto de educación en Colombia. Alrededor de la inteligencia artificial, la actividad productiva, la educación que necesitamos y las oportunidades para nuestros jóvenes. Yo me sueño llegar al poder para hacer eso. ¿Lo hizo en Medellín y Pues hizo en lo hice, Antioquia? por supuesto, y lo hicimos y avanzamos con las limitaciones que usted tiene en una ciudad para hacer la educación, porque hay un Ministerio de Educación, y vamos a coger ese Ministerio de Educación, y donde yo vaya en Colombia, y voy a ir a todos los municipios, los 1.103 municipios que tiene Colombia, donde yo vaya, siempre voy a ir a una escuela, puede haber una maestra, un centro de investigación, unos emprendedores, y mostrar que se puede, que Colombia los vea. ¿Cuántas maestras y maestros han visto en Colombia ustedes hoy? Siempre se asocia FECODE, que están en paro. En paro. Uno los ve cuando salen ahí por la séptima. Pero vamos a trabajar con FECODE, vamos a romper ese esquema de que esto es una confrontación. Mejor dicho, voten por mí bastante, además, no me busquen muchos defectos. No. Voten por Fajardo, dije Fajardo, un berraco. Esa es la última, hagamos esa. Pero hagamos un favor, es que como estos son una alianza de medios y libreta de apuntes, entonces dígale a los televidentes de la alianza de medios y a los seguidores de la libreta por qué hay que votar por Sergio Fajardo. A ustedes, alianza de medios, libreta de apuntes, ya les conté por qué hay que votar por la esperanza de Colombia, porque se puede hacer distinto, porque tengo la convicción, tengo los principios, tengo la experiencia, tengo la capacidad para darle una transformación a nuestra Colombia. Nos lo merecemos. Vamos, esto está en una situación muy compleja, pero Colombia no está en ruinas y nosotros somos capaces de transformarla. Denme la oportunidad. He aprendido, me he transformado. Muchas cosas han pasado, pero Colombia se puede transformar y está aquí con ustedes el próximo presidente de Colombia que la va a sacar adelante. Y le doy la seguridad que conmigo Colombia sale adelante. Nuevo Sergio Fajardo, muchas gracias. Mucho gusto.